Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. Yo, Carolina González, le voy a hablar sobre una de las más grandes coreógrafas y bailarinas llamada Martha Graham. Bueno, Martha nació en Pittsburgh un 11 de mayo de 1894 y falleció en Nueva York un 1 de abril de 1991. Fue una bailarina y coreógrafa estadounidense de danza moderna, cuya influencia en la danza es equiparada a la que tuvo Picasso, en artes plásticas, Stravinsky en la música o Frank Lloyd Wright en la arquitectura. Bueno, Graham consideraba que la danza moderna no era producto de la inventiva, sino que del descubrimiento de los principios primigenios. Fue muy reconocida también a nivel mundial y a través de su apellido, el cual era Graham, se dio a conocer el nombre de su tipo de danza. Cuentan sus biógrafos que empezó sus estudios de danza en 1916 en Dennis Chown, que era una escuela y compañía fundada por Ruth St. Dennis y Ted Chown, de quienes aprendió la utilidad de valorar las danzas no occidentales. Y a pesar de no contar con las aptitudes técnicas de sus compañeras, poseía una cualidad que la distinguía de todas las demás, lo que era su extraordinario fervor. Bueno, la tenacidad y entrega emocional de Marta eran excepcionales y podían compensar cualquier tipo de carencia, y esto la llevó en 1923 a convertirse en profesora de la Eastman School of Music de Rochester, y desde ese entonces se dedicó plenamente a la coreografía. Y 3 años después, lo que era 1926, debutó como artista independiente en Nueva York. Y por esa fecha también abandonó las enseñanzas clásicas y románticas y comenzó a interesarse por la danza contemporánea. Bueno, la música en su trabajo fue un factor muy importante, por lo que para ese entonces Marta pudo lograr, desde 1934, que varios compositores pudieran crear música original para sus coreografías. Y así pudo colaborar con Harold Copland, William Schumann y Louis Hort, quien fue su director musical y socio. Bueno, en 1980 su estilo giró hacia el neoclasismo y de su compañía surgieron algunas de las más grandes figuras del ballet contemporáneo, como Merce Cunningham. En 1936 desarrolló un trabajo que pudo marcar el comienzo de una nueva era en la danza contemporánea, en Step in the Street, la cual fue inspirada por los hechos históricos tales como la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión de Estados Unidos, creando así un nuevo estilo de danza que logró el estándar que siguen muchos coreógrafos que se pueden ver hasta el día de hoy. Ya, en sus coreografías también se podía ver el manifiesto de posturas políticas y sociales, y también muchas veces lo que era la injusticia social. Y así continuó con la producción de trabajos como Error into the Maze, Viaje Nocturno en 1948, y una producción que tuvo mucho éxito a nivel mundial y fue de gran reconocimiento por todo tipo de público, la cual fue Primavera Palace en 1944. Y esta relataba la historia de una joven pareja en una pequeña comunidad de la frontera americana dirigida por un anciano pionero, centrada en las creencias, miedo y esperanzas en la nueva tierra de los protagonistas, y después se convirtió pronto en una obra clásica de la danza. Y también Marta creó la famosa división de danza en la escuela Juilliard en 1951. Bueno, su último trabajo como bailarina fue a finales de los años 70, porque luego se dedicó por completo a lo que era la coreografía, el cual desarrolló sin pausa hasta los 96 años. Y el gran aporte técnico de Marta a la danza fue la creación de un método denominado por ella misma contracción y relajación, que a partir de movimientos curvos y ensimismados del torso expresaba una parte esencial e ineludible del ser humano, que se olvidaba hasta ese entonces lo que era el dolor. Y en base a esto tenemos la técnica Graham, que es uno de los principales métodos de la danza moderna, y es la única técnica de danza moderna que tiene un lenguaje codificado para expresar todo el abanico de las emociones humanas, y está basada en los principios de la contracción y relajación como mencioné. Graham se enfoca en liberar las emociones mediante las contracciones pélvicas y abdominales. Por ejemplo, la relajación al inspirar, los espasmos de los músculos, los estiramientos o también los tirones. En la técnica Graham, el torso es el eje central en la expresión de las emociones. Los brazos, manos y piernas se usan para crear imágenes y para trasladarse en el espacio. La respiración también juega un papel muy importante, ya que todas las contracciones y la relajación en la técnica Graham se coordinan con la respiración. Por ejemplo, la contracción se hace en el momento de exhalar y la relajación en el momento de inhalar. Bueno, la relación con el suelo también cobra mucha importancia, ya que los movimientos en la técnica Graham se enraizan con el suelo, porque caen al suelo, se impulsan desde el suelo para saltar o se sacuden contra el suelo. Bueno, también tenemos una de sus obras más influyentes, la cual es Lamentation, y esta es un solo de danza moderna creada en 1930 y coreografiado por, como dije, Martha Graham,
que utiliza una pieza musical para piano compuesta en el año 1910 por Zoltán Kodály. Y esta fue una de las obras más emblemáticas de la coreógrafa. Esta coreografía explora temas que iban a perdurar durante la trayectoria del artista, sobre todo el tema de la mujer generadora de vida, junto a la importancia del vestuario que se aleja de las fantasías clásicas que expresaba Isadora Duncan o del orientalismo de Saint-Denis. Es una pieza que dura unos menos de 4 minutos. La coreografía se basa en ejecutar diagonales enseñando formas asimétricas en contraposición a las formas a las que acostumbraba la danza hasta ese entonces, simbolizando la sonoridad musical, del mismo modo que se rompe la tradición de la coreografía. La tradición musical también se rompe en favor de una música mucho más incisiva, ya que muestra la personificación del dolor. Y bueno, también tenemos los aportes de Martha Graham, que fueron muchos de los que mencioné anteriormente. Y bueno, para complementar, Martha codificó la danza moderna de Estados Unidos al crear sus propias leyes y reglas para el movimiento. También sostenía que para crear nueva forma de danza era necesario retomar los principios arcaicos. Se apoyó en la inspiración, pero más bien acudió a la técnica de los movimientos. Se aplicó seriamente en el estudio del hombre primitivo y particularmente de su cuerpo, cargado de tensiones musculares y de movimientos naturales que según ella estaban olvidados por el hombre moderno. Utilizó el gesto natural como punto de partida para expresar impulsos, deseos y reacciones. Utilizó el principio de relajamiento de Mary Wigman. Despojó a la danza de lo superfluo, lo decorativo y lo artificioso, haciéndola mucho más natural y sencilla. Logró que muchos compositores norteamericanos escribieran música para las obras creadas para su compañía y también logró la participación de músicos extranjeros. Su principio básico era el ser se expresa en la acción, por ello la danza descubre el espíritu del país donde surge. La arquitectura del movimiento de sus danzas debían revelar la arquitectura interna del hombre. Desarrolló el movimiento percutido que para ella tiene un comienzo a partir del cual se genera el resto del movimiento, como si fuera el ritmo de un instrumento de percusión. Y bueno, Marta también tiene mucho que ver con Madonna, ya que para Madonna, Marta fue su inspiración. Madonna fue discípula de Marta. Y bueno, esta fue mi presentación sobre esta gran coreógrafa, Martha Graham. Muchas gracias.